profundizar más. Entonces, todo, ustedes, yo, vamos a ir aprendiendo en conjunto, ¿ya? Porque chicos, por ejemplo, déjenme decirles que ahora se nos viene Ay, ¿quién está haciendo bulla arriba? Se nos viene ya el último mes, en donde, y les voy diciendo por si acaso, la nota de práctica, por ejemplo, va a corresponder al promedio. Me dijo, es que va a salir que Bueno, chica. Y yo, tan mal, chica. ¿me escuchan? Mi disculpe, ¿qué estaba diciendo hace un momento? Sí, que pensé que estaban hablando ustedes, ya. Lo que les trato de decir es que, por ejemplo, para la nota de práctica va a ser promedio de la sesión 13 y 14, ya no va a ser solo la primera tarea, va a ser el promedio de las dos. Significa de que dejan de hacer una, va a bajar la nota a la mitad de la nota de práctica. La nota de exposición va a ser promedio de la sesión 14 y 15. La nota de aptitudinal va a ser promedio de las tres, de la sesión 13, 14 y 15. La única que sí va a pasar directamente su nota es la sesión 16. ¿Ok? Por ejemplo, eso yo normalmente lo he trabajado así en los ciclos pasados. Este ciclo he dado la facilidad de que sea la misma nota tal cual la pasaba, pero no. Esta vez sí vamos a hacer promedio para cerrar mes, para cerrar ciclo. ¿Ya, chicos? Por si acaso les voy diciendo, de ahí no me digan la Miss es mala, la Miss no quiso, etcétera, etcétera. Después del 24 toca, a ver, 24, primero de diciembre. Primero, 8 y 15. Nos quedan, miren, ya no nos quedan mucho. Ya estamos, ay, ya estamos casi en diciembre, qué horror. Miren, por ejemplo, hoy día es sesión 13, sesión 14, sesión 15 y su examen va a ser el día 8. El día de recuperación de esa nota va a ser para el día 15, ¿ok? Ya les voy diciendo. Mi disculpe, esa semana del 13 en adelante hasta el 17 solamente va a ser para recuperación, ¿verdad? La No 17 va a clases. ser recuperación. Claro, Ok. del 13 a 17 solo es recuperación de exámenes, nada más. No hay ninguna Ah, clase ya. ahí, ninguna. La última clase es el día 8. Clase como hoy es el día 8, que su examen conmigo va a ser el día 9. ¿Ya? Ah, chicos, por cierto, para este día nadie me debe de ver notas, nadie ninguna justificación. Miren, les voy diciendo, voy a ponerlo ahí. Para este día nadie me debe de ver nada, ¿ya? Cualquier cuestión, circunstancia, hablar, comunicarse con su delegada, me lo hacen saber hasta antes de esta fecha. Vera, por favor, en eso me apoyas, ¿ya, hija? Ya ves. Ok, bien, empezamos. Aquí G, Mi presente. bien. Varón, Presente, licenciado. bien. Carvajal, Carvajal, no está. Centeno, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Centeno Ramos, ahora Centeno Rebata, Presente, mis buenas noches. bien. Córdoba, Presente, mis buenas noches. muy bien. Escribas, Escribas, Mis buenas noches, presente. ok. Feria, 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 no está. Flores, Presente, mi. Hernández García, Presente, profesora. ok. Profesora, disculpe, Dime. he querido poder visualizar mis notas, pero al entrar dice usted no puede visualizar sus notas porque cuenta con deudas pendientes o no ha completado la encuesta
evaluación al docente, pero yo ya he pagado ¿cómo se llama? Las La, mensualidades. sí, ¿Cuándo lo pagaste? el 4. ¿Estás seguro? ¿Y aún no aparece? Sí, tengo ¿cómo se llama? El voucher. Ya, Pero, manda con ese voucher un correo, tómale foto al voucher que se note bonito, ya, un correo al info@yalevet solicitando de que tú ya pagaste el día 4, de que ya debió haber pasado tu pago al sistema y que por qué no puedes visualizar, dile, pídelo. ¿Ya, hijo? ya, ya, ok, gracias, profesor. Bien, ahora a ver, Hernández García, ya está. Mata, Mendoza, Buenas noches, profesora, presente. muy bien. Ramírez, Presente, profesora. bien. Raimundo, Presente, Miss. hola, hola. Sánchez, Presente, mis buenas noches. ok. Sicha, por ahí estaba, creo. Presente, mis buenas noches. Mi audio está fallando. No sé, vamos a cambiar de audio o de alumna. Tipismana, Tipismana, Presente, Miss. bien. Uchuya Presente, Miss. y Vera. Presente, Miss. Está ahí. Guardado esto. Muy bien. Chicos, para hoy ya vamos a verlo. Ya hemos visto la terapia para las alteraciones en columna, como hiperlordosis, hipertifosis, la clase anterior. Ahora vamos a profundizarlo, pero en algias, o sea, cervicalgia causado por tal cosa, dorsalgia causada por tal cosa, lumbalgia, lumbociatalgia, gonalgia, ¿qué más? Artralgia, tenemos que ver mejor en algias, ¿ok? Bien. ¿Qué me pueden decir de cervicalgia? ¿Qué es la cervicalgia para ustedes? Dolor en el cuello. Dolor en la zona del cuello, ¿qué más? Y se extiende hacia los brazos y a la cabeza, Miss. Muy bien, puede extenderse hacia los brazos o puede extenderse hacia la cabeza. Perfecto, ¿quién más me dice? A ver, ¿qué más puede saber? ¿Algo más sobre la cervicalgia? ¿Hay cura? ¿Hay solución? ¿No hay solución? ¿Habrá solución o no habrá solución? Miss, creo que es aliviar el dolor de los pacientes. Buscamos el alivio del dolor causado en esta zona del cuello. Ok, muy bien. ¿Da más en jóvenes, en adultos, en ancianos? Más a mujeres. Ya, muy bien. Puede ser ocasionado por alguna otra enfermedad como osteoporosis, artrosis, artritis. ¿Influirá? Sí, porque un desgaste óseo sí o sí influye en el dolor del cuello. Bien, solo para recordar. El cuello, la zona del cuello formado por 7 vértebras. La primera, que ya la conocen, que se llama atlas. La segunda, que se llama axis. Y el resto son similares, pero vamos a recordar a la última, la séptima vértebra cervical. Es ese cachito que sentimos en el cuello. La apófisis espinosa de esta vértebra cervical es muy notoria y eso es como un límite para cuando nosotros hacemos los movimientos en esa zona del cuello.
Ok, los movimientos los tenemos en 3 planos y en 3 ejes. La flexión y extensión, las lateralizaciones las conocemos también como inclinaciones y las rotaciones, rotación hacia la derecha y rotación hacia la izquierda. Son 6 movimientos en total, ¿ya? Los grados en aproximado en flexión 45, en inclinación llega a 45 y en rotación puede llegar hasta 60. Bien. Entonces, cervicalgia sí o sí es el dolor en la zona o en la región de esta zona cervical. Puede extenderse, como lo dijo su compañera, hacia arriba, hacia la cabeza. En algunos casos llega hasta la 100 y también puede llegar hasta la parte del dorso o también puede llegar hasta las manos cuando hay algún tipo de compresión. Así se le conoce, hay compresión en esta zona. Esto de acá me gusta. Se calcula que el 10% de la población presenta dolor cervical en algún momento de su vida. En algún momento sí o sí todos hemos pasado por un dolor de cuello, postura, etc. 25% de manera crónica. ¿Qué quiere decir? De que un dolor que ay, ya no me da el cuello, siento que se mueve para un costado, me duele, para el otro costado me duele. O recidivante, me duele ahora, pero también me duele hace 5 meses y hace un año, entonces vuelve y vuelve. El 1% de estos de acá desarrolla, dice, déficit neurológico. ¿Qué quiere decir? Que puede haber problemas a nivel nervioso. La mayor parte de estos están causados por patologías mecánicas. Como el cuello es una zona movible, todas sus articulaciones tienen movimiento a diferencia del dorso. Entonces es frecuente que ocurra, por ejemplo, el latigazo cervical. ¿Qué más? Afecta más a las mujeres, tiende a aumentar con la edad. Sí o sí, a mayor edad puede dolernos mucho más seguido el cuello. Y de acuerdo a este dolor, entonces es que las personas también muchas veces dejan de trabajar. Y aumenta si eres fumador, y aumenta si tienes estrés. ¿Quién me dice por qué? A ver. ¿Quién me dice licenciada? Aumenta porque fuma por tal cosa. ¿Mi sería por dormir mal? También, muy bien. ¿Qué otra cosa? Eso ocasiona un estrés. Bien, ¿qué más? ¿Mala postura en la computadora? Mala postura. Bien, otra. ¿Qué otra más puede haber? ¿Alguna más razón mayor? Fuma porque los tóxicos que tiene un cigarrillo hacen daño totalmente, entonces desgasta mucho más rápido la articulación. Y el estrés, pues el estrés genera una tensión muscular muy notoria, entonces de ley que vamos a tener este aumento de este dolor. Tenemos la primera, la cervicalgia simple, se presenta en la zona y es brusco, aparece de un momento a otro y se relaciona espasmos. ¿Por qué? Porque aparecen contracturas en esta zona del cuello. Puede ser ocasionado por movimientos bruscos y como es muy frecuente, ocasiona una artrosis cervical. Comienza molestando casi siempre, de muchos sacarse conejos en el cuello, por ejemplo, y son asintomáticos cuando es a partir de los 30 años. ¿Qué quiere decir? Que de un momento a otro comenzó a molestar. Así es simple. Otra molestia es, por ejemplo, el síndrome cérvico-cefálico. Es cuando el dolor del cuello se va hacia la cabeza. Normalmente esto es por estrés y ocasiona más en mujeres. Otro, ¿qué más pasa? Cuando se acompaña el dolor de cabeza con mareos, con alguna náusea, cuando se acompaña por ansiedad, etc. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Cómo podemos evaluar esto? Cuando vemos esa columna del cuello y vemos que la curvatura
que tiene, que es lordosis normal, la curvatura, está alterada o está girada para un lado pero no para el otro. ¿O qué más? Por ejemplo, porque como dijo su compañera, durmió mal, entonces para que no le duela, evita moverse de tal manera, etcétera, etcétera. La movilización es activa, hay artrosis normalmente, hay que ver si hay fuerza o no en los músculos del cuello, si la persona puede sostener su cuello tranquilamente, o si el dolor es muy insidioso. Ahora, ¿cuándo es que lo otro que nos debemos preocupar? Cuando de acuerdo a las vértebras, en este caso, por ejemplo, ¿qué podemos ver en esa vértebra? Si hay algún pinzamiento, por ejemplo, en la pantalla estamos viendo a la izquierda una columna cervical y en esta columna cervical no hay ningún pinzamiento, a lo menos en C6, C7 pareciera que sí. Pero ¿qué pasa? De acuerdo a esta zona, se va a irradiar el dolor por donde está el dermatoma. Lo que ustedes ven en su pantalla en el lado derecho es una imagen de dermatomas de la parte cervical, que llegan a lo que es el brazo, a todo el acompañamiento del brazo. Dorsalgia, ¿qué saben de la dorsalgia? A ver. Dolor en la columna. En la zona dorsal. Ahora sí. Si es la columna, ya vamos mal. En la zona dorsal, ¿qué más? ¿Por La qué zona puede ser lumbar. causado? No, dorsal. ¿Por qué puede ser causado? Mala postura. Bien, ¿por qué más? Es zona Por dorsal. levantar peso. Perfecto, peso. ¿Qué más? ¿Estamos bien? Por estar acostado mucho tiempo. ¿Por vagancia? También, porque los músculos se quedan retraídos. ¿Qué más? Por las malas posturas, Miss. Mala postura. ¿Qué les parece? Por estar mucho tiempo con el celular. ¿Uno se encorva o no? Sí, Miss. Ujú. Muy bien. Ok. ¿Cuántas vértebras tenemos entonces? 2 en la zona dorsal. 12 dorsales, muy bien. ¿Y con qué está unido? ¿A qué se unen estas vértebras? A las costillas. Ujú. Y forman lo que es la caja torácica. Entonces, estas vértebras tienen menos movimiento que la zona cervical. Solo hay un poco de flexión, un poco de extensión, muy pequeños giros, pero está acompañado de potentes músculos. Estos músculos son los que sostienen la erección de todo el cuerpo. Muy bien. La dorsalgia normalmente es menos frecuente que la cervicalgia y que la lumbalgia, pero en estos casos, si hay algún dolor, se manifiesta hasta en los órganos que acompañan. Por ejemplo, es muy poca, pero podemos visualizar la movilidad de la zona dorsal. La de arriba, la flexión. La de abajo, extensión, una ligera inclinación hacia la izquierda y una pequeña rotación. Son movimientos, son rasgos muy cortos, muy chiquitos, pero sí hay ligeros movimientos, ¿ya? En el caso de la dorsalgia, aparte de terapia, debemos empezar primero por cierta medicina, en la cual, por ejemplo, vamos a empezar paracetamol o normalmente naproxeno.
algo de opioide, por ejemplo, un etericoxib, como mínimo un celecoxib. Y si hay molestias hacia la zona dorsal del cuello, o sea, la parte alta, hay que ver bien si se puede usar collarín para evitar los movimientos muy bruscos, etc. Entonces, son cosas que tenemos que sí o sí tener en cuenta antes de... Normalmente si es una dorsalgia simple, sin irradiación, o sea, sin que llegue a otras zonas, cirugía no, pero otras personas cuando hay, por ejemplo, hernias, etcétera, ya ahí sí entra a tallar la cirugía, ¿no? Cuando vamos a hablar de que es por causas posturales, muy bien, ¿quién me ayuda a leer esto de acá? A ver. Miss, yo. A ver, te escucho. Medidas higiénicas. Posturales. Acostado boca arriba. Deberá colocarse una almohada pequeña en la cabeza sin abarcar hombros y una almohada pequeña bajo las rodillas para mantener una flexión de 15 grados. Acostado de lado. Colocar una almohada grande entre cuello y hombro y una almohada entre las rodillas. Acostado boca abajo. Colocar una almohada bajo la cintura y una pequeña bajo los tobillos. La cabeza rotarla del lado que se desee. Muy bien. Sentado. Utilizar de preferencia una silla con respaldo recto con flexión de cadera a 90 grados y de rodillas a 90 grados. De pie. Se recomienda semiflexionar una rodilla en posición de descanso del soldado o apoyarla en un banquito de aproximadamente 20 centímetros de altura. Asimismo, se deberá alternar la semiflexión de rodilla con ambas piernas. Muy bien. Entonces, al día, por ejemplo, nosotros hemos hecho algún tipo de esos ejercicios que ha mencionado su compañera y son sencillos, ¿ah? ¿Nadie? Un poco de ejercicios. ¿Quiénes todos se levantan nada más y se ponen a hacer sus cosas sin necesidad de nada? Pero ¿quiénes hacen un poco de ejercicio? ¿Se estiran o no se estiran cuando despiertan? Ya ni se estiran, seguro. Sí, Miss. Ya ven. Ahí estamos medios mal. Entonces, hablando de la zona dorsal, pues miren. La postura. El usar la postura correcta también para poder cocinar, etcétera. Al momento de dormir. Nosotros no dormimos bien, dormimos como caigamos. ¿Quién duerme así esté sentado? ¿Quién es capaz de quedarse dormido? Yo, por ejemplo, yo sí. Si ustedes me dicen que me duermo acá encima del escritorio, me duermo. En la mesa, me duermo. De costadito apoyado con la cabeza, me duermo. Pero hago mal. ¿Quién más es así? ¿Quién puede dormir más así? Yo, Miss. Una más. ¿Nadie más? ¿Todos los demás duermen rico y se levantan bien? Yo, Miss. Duermen. Yo también. Yo, pero de cubito prono. Ya ven. Muy bien, ahora el manejo de cargas es para poder enseñarles de que también necesitamos conocer cómo decirle a nuestro paciente cómo debe cargar las cosas. ¿Por qué? Porque si es causado, porque mi paciente trabaja, a ver, le duele la espalda, justo en la zona del dorso, pero es porque carga, es estibador en el mercado Toledo y carga sacos de 100 kilos en el hombro, en el cuello. ¿Es con justa razón el dolor, sí o no? Sí, Miss. Por supuesto que sí, por supuesto. Entonces, a ver, ya su compañera leyó la anterior. ¿Quién me ayuda con esta? A ver. ¿Hablen? Ya, Olvídense. Miss. Muy bien, a ver, vamos, escribas. Ya, manejo de cargas. El manejo de cargas al recoger objetos del suelo, pesen o no, deberá agacharse con las rodillas flexionadas y cargar el objeto pegado al cuerpo. Al cargar un objeto, se deberá intercambiar el peso en cada brazo.
Al cargar dos objetos se deberá realizar simétricamente para nivelar la carga. Para cargar objetos muy pesados se deberá auxiliar con carritos, ganchos y montacargas. Para empujar o estirar objetos se deberá colocar una pierna adelante, flexionando la rodilla al realizar el movimiento. Muy bien. Entonces, eso de ahí está bien notorio. Normalmente nos la damos de vacancita y cargamos del piso sin arrodillarnos ni nada y después nuestra columna, ahorita no nos duele, más ustedes están muy jovencitos todavía, pero espérense que tengan 40 años. Ahí cómo les va a pesar. A mí sí, Miss, o sea, a mí sí, porque a mí me dio lumbalgia. Ya ves. Hija, ¿qué edad tienes? Yo tengo 24 y a mí sí me dio lumbalgia fuerte. Yo ahorita estoy con una dorsalgia en un EVA de 7. Me apoyo acá en el asiento y me comienza a doler. Me pongo de encorvada, baja el dolor. Me pongo derecha, me dispara el dolor horrible. Pero yo sé por qué lo ha causado, porque estuve haciendo peso 1 hora continua, por lo menos. Bien, pasamos a Por la eso, lumbalgia. Es fatal, yo tengo 27, imagínate cómo estamos. Muy bien, la lumbalgia entonces, ya vamos a decirle de frente. ¿Dolor en qué zona? La zona lumbar. La zona lumbar. Zona lumbar. Súper sencillo, ni como para que se confundan. O sea, esta parte de estas preguntas de este examen va a estar mucho más sencillo. Ni siquiera como para que se equivoquen o me digan, no, licenciada, ya me confundí. No. Entonces, la lumbalgia inespecífica es un 80% porque no sabemos cuál es la causa. La lumbalgia, al contrario, que decimos, no, esto me pasó porque cargué peso 5 días seguidos, tanto. Y la lumbalgia con causa, en ese caso sabemos, y la lumbalgia específica es, me duele en este punto demasiado, ya no aguanto ya. Y el EVA, por ejemplo, puede estar manejado entre un rango de 7, 8 hasta 9. Hay que tener en cuenta de que quizás no necesite irradiarse o quizás otros sí. ¿Cuántas vértebras hay? 5. 5 vértebras. ¿Estas vértebras son del mismo tamaño que las de cervicales o no? No son más grandes porque cargan todo el peso. Muy bien, entonces si cargan todo el peso, tienen buen rango de movimiento, pero soportan. Entonces los discos de esta zona son los que más sufren. Normalmente estos discos hay que saber conservarlos. Músculo, este músculo que estamos viendo se llama psoas. Este músculo se encarga de la flexión, por ejemplo, de la cadera. Descargar toda una pierna, llevarla hacia el pecho, ese de acá lo hace. Un 10% normalmente dice que es muscular, un 45% por articulaciones, otro porque molesta hasta el lado del sacro y otras más porque el disco intervertebral también puede estar molestando. La palpación, hay que tocar el cuerpo, la apófisis espinosa y hasta las costillas. Los movimientos tenemos para poder saber la maniobra de Schubert, que es esta de aquí, el dedo suelo, ver si hay cuerda. La prueba de cuerda es imaginar que alguien nos está jalando hacia un costado o girando. Esto de acá, chicos, se le conoce como dermatomas, ¿ok? Estos dermatomas son de donde hay la lesión, por ejemplo, podemos ver. Si hay lesión en la zona lumbar, miren, todo esto que voy a pintar es solo zona lumbar, cuando hay lesión en zona lumbar. Y todo por delante, como ustedes ven. Muy bien, ok, entramos al tratamiento fisioterapéutico. ¿Quién me ayuda ahí? Ya escriba, ya salió, es otra compañera, salió. ¿Quién más? Yo puedo leer. Vamos, Flores. Tratamiento fisioterapéutico. El tratamiento fisioterapéutico en 2 fases. 1. Charla grupal sobre higiene postural y consejos relativos de la patología.
Los grupos estarán compuestos por un máximo de 10 pacientes. Evidencia B. Segundo, tratamiento individualizado, consistente en 10 sesiones de tratamiento fisioterapéutico en la que se induirá a Ya. ejercicios terapéuticos consistentes en trabajar el cinturón lumbar, tonificando la musculatura abdominal, lumbar, glútea y aductores. Evidencia A. Asimismo, trabajo activo de la musculatura interescapular y estiramientos de la musculatura lumbar sobre el isquiotibial. Se insistirá en la correcta postura al realizar los ejercicios. Electroanalgesia y termoterapia de manera complementaria. Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a centrarnos más en los ejercicios terapéuticos que se va a realizar. Tenemos que trabajar muy bien la zona de la parte lumbar. ¿Por qué? Porque hasta esa zona nunca la hemos trabajado y siempre por estar gordito, por estar muy flojo, nuestros músculos, nada, no le hacemos nada. Entonces hay que trabajar, un trabajo activo completamente, ¿ya? Y cuando le ponemos una electroanalgesia se refiere a que al TENS y la termoterapia puede ser las compresas húmedas calientes. Tenemos de varios tipos. El síndrome se refiere al dolor. Dolor lumbar puro, lumbar con ciática. Claudica significa que mi paciente acá ya está cojeando. Y el dolor lumbar que aparece, se va, vuelve, etcétera. Es un dolor lumbar atípico. Por ejemplo, acá tenemos síndrome del dolor lumbar puro. Miren, es este de acá. Síndrome de dolor lumbar con ciática. Viene, miren cómo viene todo ese porte acá. Y el síndrome de neural intermitente llega hasta acá porque se irradió hacia los glúteos. Y el dolor lumbar atípico, el que me duele acá, pero se fue. Ahora me empezó a doler por acá. O me empezó a doler por acá. O también por acá. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? No, Miss. ¿La clase está entendida entonces? Creo que entró su compañera Carvajal. ¿Está? Carvajal. Presente, Miss. Muy bien. Y Mata. Mata, ¿está? Sí, presente, sí. Muy Estoy saliendo del bien. trabajo. Ok. Feria entró. Feria entró. No. Muy bien. Entonces, ahí actualizamos esto de acá. Bien. Ya si no hay más preguntas, entonces hasta aquí dejamos la clase por el día de hoy. Vamos a iniciar este último mes bien, ¿ya, chicos? Fuerte abrazo. Miss, ¿Mm? Miss, Dime. sobre la tarea dice plantear 10 ejercicios para cervicalgia, dorsalgia y lumbalgia. ¿Es 10 sobre cada uno o...? Obviamente, obviamente. No vas a hacer 3 para cada uno o uno extra, pues no cuadra, pues, ¿no, hija? Ya, Miss, ya entendí. Listo. Ok, ¿otra pregunta? No. Bueno, entonces hasta ahí nos quedamos. Buenas noches con todos. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Luego, Miss. Miss. Hasta luego.